Baruch haba Bechen Yahuwah Am Yisrael. Le saluda el Moré Abiyahu Ben Yisrael. El día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza en la cual he titulado ¿Qué hace José en Egipto? José, aquel que se le conocía como el varón de los sueños, ese varón que su padre un día le regaló una túnica, una vestimenta de muchos colores. José en hebreo se traduce Joseph. En una de las ocasiones él tuvo un encuentro personal con cada uno de sus fraternos en un lugar en donde él había sido encerrado en un pozo. Sus fraternos, por envidia, por enojo, lo quisieron matar. Sin embargo, una de las decisiones que se tomaron fue venderlo precisamente como esclavo a Egipto del cual nosotros nos referiremos como Misrayim, que es la traducción en hebreo. La historia y el relato sobre la vida de Joseph, que es hijo de Jacob, llamado también Yisrael. Avinu Jacob, nosotros lo conocemos como Yisrael, de donde provienen las 12 tribus, los 12 príncipes. Aquí nos muestra una de las sombras o tipos de nuestro Maryá, Yahushua HaMashiach. Como nosotros sabemos y conocemos que una sombra es algo que se puede parecer o hace mucha mención algunos relatos en el Torah de Yahuwah como algo muy parecido, algo simbólico, algo que representa o simplemente que nos está anunciando algo en presente que nosotros vamos a ver en un futuro. En este caso nosotros podemos ver en un plano más vertical, en un plano paralelo, en que podemos ver la vida de Joseph y la vida de Yahushua HaMashiach. Por supuesto que en aquellos tiempos, en el tiempo de Joseph, pues no podían conocer lo que iba a venir años más adelante. Después de haber conocido la vida de Yahushua HaMashiach, al estudiar su vida, al estudiar cada una de los acontecimientos que sucedieron durante su vida, podemos ahora comparar la vida de estos dos jóvenes, Joseph y Yahushua HaMashiach, y vemos una similitud en acontecimientos y eventos. Nosotros tenemos que tener oído abierto, ojo abierto. Tenemos que pedir a la Ruach HaKodesh que ella abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón para poder comprender esta enseñanza. Es muy sencilla, la verdad tiene mucho que ver con lo que hoy conocemos y lo que está sucediendo en nuestras vidas. En el Pacto Renovado, en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, como usted lo conoce, nosotros encontramos la vida y el relato de nuestro Maryá, Yahushua HaMashiach. Y el día de hoy vamos a ver algo sorprendentemente maravilloso, de lo cual nosotros no tenemos que avergonzarnos de dónde hemos salido, de dónde venimos. Al contrario, Yahuwah, que nos ha llamado en estos tiempos, nosotros tenemos y debemos tener nuestra frente en alto. Porque ciertamente el pueblo de Israel que Yahuwah está llamando en estos últimos tiempos a regresar a las raíces, a regresar a tomar el Torah de Yahuwah, a regresar a caminar en los halajot de Yahuwah, es empezar de cero. Lo que hemos caminado en nuestra ignorancia, en nuestra falta de conocimiento, por cuestiones de que necesitábamos conocer una verdad, pero habíamos sido fiel a eso que nosotros conocíamos en el pasado. Hoy tenemos esta oportunidad que Yahuwah nos está dando para poder acercarnos a Él. Y precisamente esta historia de Joseph, de José, vamos a analizarla muy paralelamente a la vida de Yahushua HaMashiach.
las dos vidas, Joseph y Yahushua HaMashiach, para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que está detrás de esta historia, una historia maravillosa. A través de este relato vamos a ver y vamos a descubrir una magnífica revelación que viene de nuestra Ima, la Ruach HaKadosh, quien ella nos fue delegada para revelarnos todas las cosas que habrían de acontecer desde la ascensión de nuestro María Yahushua HaMashiach al trono hasta nuestros días, hasta este tiempo que estamos viviendo usted y yo. La esposa amada de Avinu Jacob se llama Rachel, quien ella no podía tener un hijo, sino que un día Yahuwah Eloheinu se acordó de ella y le concedió tener un hijo. Y vamos a ver, acompáñeme con su escritura en el libro de Bereshit, Génesis 30:23. Ella concibió, tuvo un hijo y dijo: Elohei ha quitado mi desgracia. Y vamos a leerlo en hebreo para poder comprender estas palabras, dos palabras que tenemos aquí. Batahar, Bateled, Ben Batomer, Asaf Elohei, Aleftav, Gepartí. Esto es lo que vamos a analizar. Estas dos palabras, Asaf y Gepartí, o Gerpá, es lo que vamos a analizar. La palabra Asaf, que viene del Strong H622, significa para reunir, eliminar, significa también tomar algo de afuera o llevar algo de adentro hacia afuera. En este caso está tomando la afrenta de Rachel. Abba Yahuwah está tomando la afrenta de Rachel porque dice: ha quitado mi desgracia, ha quitado Asaf Gepartí. Y esta palabra Asaf significa que está tomando la afrenta, puesto que no tenía un hijo, y esto lo quitó Yahuwah Elohei. Y vamos a ver otro caso muy parecido, muy significativo también, con la vida de Joseph y Miriam, los padres adoptivos de Yahushua HaMashiach, o los medios, el medio en la carne por el cual vino a esta tierra Yahushua HaMashiach. Estaba esperando un hijo y no había concebido a su esposa, y dijo que él iba a tener o mantener esto en silencio para que no tuviera Gerpá. Esta es una palabra que también la vimos hace un momento, para que ella no sea avergonzada públicamente. ¿Por qué hablaba que Joseph tenía que retirarse en secreto? Para que Miriam no fuera avergonzada y no fuera puesta en evidencia. Esto habla de un carácter de un hombre sadik, justo. La palabra Gerpá, Strong H2781, significa aprobio, afrenta y vergüenza. Gerpá proviene de la palabra serpá, sarmiento delgado y estéril que echa las vides junto al tronco. Bereshit 30:24. Ella lo llamó Joseph. Estamos hablando de Rachel y Jacob. Cuando ella no pudo tener un hijo y concibió por parte de Yahuwah Elohei, quien abrió su matriz, ella le puso Joseph, que significa él añade, diciendo: Yahuwah me añada otro hijo. Y vamos a verlo precisamente en hebreo. Batikra Aleftav Shemo Joseph Lemor Joseph Yahuwah Liben Ajer. Joseph es su nombre. En casa de su padre, Jacob. Sus ajim, sus fraternos, lo conocen como Joseph. Esto es en tierra de Canaán. Ellos ya vivían en la tierra de Canaán. Y debido a que Joseph reveló lo que un día él tuvo un sueño con sus fraternos, que ellos se inclinarían delante de él. Esta historia todos lo conocemos.
Sabemos que un día él reveló este sueño delante de su padre y delante de sus fraternos, diciendo que sus hermanos se inclinarían delante de él. Sus propios ajim le comenzaron a coger envidia, odio, celos, ya que su padre lo amaba mucho, Jacob. Un día lo meten a un pozo y cuando no había quien lo defienda, aunque supuestamente había intenciones de protegerlo, ellos no habían actuado a tiempo y es vendido a Misraim como un sirviente, como un esclavo, hasta llegar al nivel que nosotros conocemos como el intérprete de los sueños. Él trabajó en la casa de uno de los siervos de Faro y él era un mozo. Él atendía los quehaceres de la casa y tenía a su cargo estar en evidencia. Ustedes recuerdan que había una mujer, la esposa de Potifar, quien constantemente lo acechaba y lo asediaba día tras día. Un día es forzado a tener una relación íntima con esta mujer y Joseph sencillamente huyó de la presencia de esa mujer. Posteriormente, en un juicio que se le hace a Joseph, lo encuentran culpable y lo meten a la cárcel. Él queda guardado ahí durante algún tiempo, donde posteriormente a él se le conoce como el intérprete de los sueños, y esto es precisamente por favor de Abba Yahuwah, quien le revela lo que había de acontecer. Un día manda a llamar de casa de Faro y le da una interpretación, la interpretación correcta. Esto hizo que se convirtiera en virrey, en segundo al mando, uno después de Faro, en toda la tierra de Misraim. Egipto, en hebreo nosotros decimos que es Misraim. Egipto en hebreo es Misraim. Egipto representa toda la tierra y todos los habitantes del mundo. Si nosotros pudiéramos poner este tipo del mundo en nuestros días, en nuestra época, nosotros podemos decir que vivimos en Egipto, que vivimos en Misraim, por la condición del concepto que Misraim se cataloga como todo el mundo o las naciones. Joseph se convirtió en el más poderoso hombre de la tierra, cuando por causa de una visión, toda la tierra tenía que padecer hambre y escasez. Todos tendrían que acudir a él en el momento de crisis. Después de una hambruna, después de 7 años de abundancia, venían 7 años de escasez, en donde no había lluvias y no había alimento. Por lo tanto, todos tenían que venir a Egipto, al mundo, entre ellos sus fraternos y su padre Jacob. Bereshit 41:45. Y llamó Faro el nombre de Joseph Sofna o Safna Panea, intérprete de los misterios. Esto es lo que quiere decir Safna Panea, intérprete de los misterios. En una traducción más sencilla, con un Strong H 6847, Safna Panea quiere decir el Elohim, Dios, habla y vive. Esto es en un idioma egipcio. Y vamos a leerlo en este contexto, lo que dice Bereshit 41:45. Y llamó Faro el nombre de Joseph Safna Panea, intérprete de los misterios, y le dio una esposa, Asenat, perteneciente a Neib, hija de Potifera, Cohen, del Elohim, Dios, On. Y salió Joseph por toda la tierra de Misraim, de Egipto. Vemos nuevamente el significado de Safna Panea, Strong 6847, que quiere decir el Elohim, Dios, habla y vive. Esto es en egipcio.
El nombre de su esposa, la esposa que le dio Faro a Joseph, es Asenat, que significa perteneciente a Neid. ¿Quién es Neid? Neid en la cultura egipcia es Isis. Y vamos a ver este Strong H 621 para el nombre de Asenat. Y esta diosa Neid es Isis. Ustedes conocen perfectamente, pueden buscarlo en su internet. ¿Quién era la diosa Isis? Ella era hija de Potifera, el Cojén, un sacerdote del dios On. ¿Y quién es On? On es Ra. Entonces vemos aquí tres deidades paganas, nombrándolas y representando precisamente con Joseph. Quiero que usted no pierda de vista este significado. Por un momento nosotros nos encontramos con un varón nos encontramos en la tierra de Canaán con el nombre de un varón. Voy a ponerlo aquí. Este varón se llama Joseph. Joseph, el que usted conoce como José. Al ser desterrado, puesto en esclavitud, en una tierra extraña, en una tierra donde hay dioses paganos, tradiciones y costumbres diferentes, él es enviado a otra tierra, a la tierra de Egipto. En este lugar se le da un nuevo nombre, el nombre Safnapanea. Como tenemos aquí, es el mismo personaje. Para Jacob y sus hermanos es Joseph. Para el mundo, para Egipto, para Misrayim, es Safnapanea. Es la misma persona, adoptando diferente personalidad en diferente lugar. En Canaán es Joseph y en Egipto es Safnapanea. No pierda de vista esto, por favor, porque esto es de lo que se trata esta enseñanza. A este Safnapanea se le dio una esposa, Asenat, una diosa, el que pertenece a Isis, y pertenece también, hija de un Cojén, el dios On, que es el dios Ra. Son dos de las deidades principales en Egipto. Entonces nos dice en el Pasuk 41-45, y salió Joseph por toda la tierra de Egipto, de Misrayim. Vamos a ver qué otro misterio nos esconde la escritura sobre los nombres y qué tiene que ver con sus hijos. Oseas, Oshiyahu 12:8. Oshiyahu 12:8. Y dijo Efraín: me he enriquecido tanto, he hecho para mí riquezas, ninguna de sus labores serán encontradas disponibles a él por la razón de los pecados que ha cometido. Vamos a analizarlo precisamente en hebreo, y la palabra Bayomer Efraín Ad Asharti Matzati On. Aquí aparece esta palabra On, que la vimos hace un momento, con el sacerdote, el suegro de Safnapanea, que es Potifera. Y vemos también que el Strong H 202, el Strong que nosotros leímos hace un momento con Potifera, On, que representa al dios Ra, es Strong 204, que también quiere decir el dios En, y representa al dios Ra. En este pasuk de Oseas, Oshiyahu 12:8, nos dice que Matzati On, y está codificado con el Strong 202, que quiere decir riqueza y vigor. Si hay una diferencia en el 204 en Ra o En, y On, en este caso con Efraín, riqueza y vigor.
Lo que encontró Efraín fue a On, la riqueza asociada con paganismo, con idolatría. Esto es muy importante que usted lo sepa. ¿Por qué es que Efraín y usted y yo nos encontramos entre las naciones y decimos, sabemos por el Torah de Yahuwah, que usted y yo pertenecemos a la casa de Efraín y que pertenecemos a las 10 tribus que están esparcidas por todo el mundo, por todo el Olam, y que estamos comenzando a regresar a nuestras raíces, que estamos regresando al camino de la verdad, que estamos regresando en Aliyat Teshuvah, en arrepentimiento, al Torah de Yahuwah, en obediencia, para obedecer, para escuchar sus mandamientos, para aprender a hacer sus muedim, sus celebraciones, para aprender a celebrar los Yom Shabbat. Vemos aquí esta palabra de On, que significa la riqueza asociada con paganismo y con idolatría. Esto lo vemos muy particularmente, sobre todo en aquellas religiones o aquellos sectas, grupos religiosos que tienen muy en particular, muy ligado, muy pegado esa riqueza, pastores, sacerdotes, hombres que son líderes religiosos que se han enriquecido precisamente a costa de todos aquellos siervos o aquellos discípulos o aquellas personas que por ignorancia no han venido con devoción a buscar a un verdadero Eloa, a un verdadero creador. Vemos aquí la riqueza asociada con paganismo. Los nombres que cada uno de nosotros tenemos o podremos cambiarlo, tiene un significado y nos revela en muchas ocasiones los propósitos de nuestras vidas. Vemos, por ejemplo, Bereshit 41:51 como Joseph, que llamó el primogénito a su hijo primogénito Menashe, o Manashe como usted lo conoce, o Manasés en español. Dice así Bereshit 41:51. Joseph llamó al primogénito Menashe, causando olvido, porque Elohei me ha causado que olvide todas las aflicciones que sufrí en la casa de mi padre. Porque Anashni me ha olvidado, Elohei, Aleph Tav Kol, toda Amalí, mi trabajo, Be Aleph Tav Kol, Beit Abi. Joseph había nombrado a su hijo primogénito Manashe. Y vamos a ver la decodificación, el significado de Manashe con el Strong 45:19. Quiere decir causando olvido o haciendo olvidar. Eso es su significado. Y voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes piensan que Joseph se había olvidado de la casa de su padre? ¿O tenía la intención de olvidarse de lo que había pasado en el pasado? Esta es la respuesta. Joseph no tenía ninguna intención de olvidarse de su pasado ni de hacerse olvidar de la casa de su padre. Él se siente olvidado de la casa de su padre, en el ambiente o en este ambiente en el cual había vivido durante su juventud. Lo que él estaba queriendo olvidar era el sufrimiento, su deseo, es no ser un egipcio. Lo que él estaba pretendiendo hacer como un principal entre la tierra de Misraim, un representante en la tierra de Faro, de Egipto, como un virrey, como el segundo al mando, él tenía una convicción en su corazón de no ser un egipcio y seguir siendo un hebreo. Y llama así a su hijo Manashe, para que cada vez que lo llame, cada vez que él pronuncie su nombre, él no se olvide de la casa de su padre. Él no se olvide de cuáles son sus orígenes,
de cuáles son sus raíces, de cuáles son sus costumbres, de cuál es su lenguaje, su idioma, de qué es y quién es su Eloa, su creador. Por esa razón, cuando Faro lo llama para interpretar los sueños, él sabiamente le dice, no soy yo, sino es Yahuwah, el Eloa, el creador, quien revela todos los sueños, según sea la voluntad de él. Ustedes recuerdan que cuando él tuvo la revelación, cuando era un muchacho, un joven, vivía en casa de su padre, él, sin decirlo abiertamente, soltó, sin pronunciar el Shem Kadosh de Yahuwah, ni mencionó el nombre de su creador. Simplemente dijo que él había visto unos racimos de trigos y que todos esos racimos se inclinaban delante de él. También había visto cómo el sol, la luna y las estrellas se postraban delante de él, haciendo referencia que él era alguien importante, pero nunca me había mencionado el nombre de Yahuwah. En esta ocasión, cuando él menciona a Faro, que es Yahuwah quien interpreta los sueños, que él es Yahuwah quien da a conocer sus misterios, sus secretos, su sod, entonces es cuando Yahuwah ha hecho una labor importante dentro de él, del corazón de Joseph, y hay una vida muy diferente a la edad de 30 años que tenía Joseph cuando se presenta con Faro, a la edad de antes de los 17 años, que era cuando él había interpretado esos sueños. La palabra Nashá, Strong 5382, o Nashi, que quiere decir olvidar, no es la palabra usada comúnmente para expresar olvidar, sino Shahá. Shahá es la palabra para olvidar. Dice Strong 7911. Estar ausente o ajeno de falta de memoria o atención, olvidar, olvido y perder. Entonces aquí vemos precisamente en la palabra Nashá que él quiere olvidar, pero no es para olvidarse de la casa de su padre, sino para expresar que él no tiene la intención de negar sus raíces. Para olvidar, la palabra es shahá, que significa estar ausente o ajeno de falta de memoria o atención, olvidar, olvido y perder. Y vamos a ver precisamente Isaías 44:21. Recuerda estos asuntos, oh Jacob y Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, tú eres Ebed, siervo mío. Tú, Israel, lo tinasheni, no serás olvidado por mí. Aquí vemos esta palabra, lo, no, tinasheni, no serás olvidado por mí. La misma palabra del nombre del hijo de Joseph, Manashe. Joseph es una sombra, que es el propósito de este tema, de este mensaje que estamos viendo. Joseph es una sombra de nuestro María Yahushua HaMashiach en su primera venida. Vemos que cuando nombró a Menashe, su primer hijo, fue para nunca olvidarse de la casa de su padre. Aunque está separado de Israel y se encuentra en Egipto, la última vez que había estado en tierra de Israel con sus fraternos, ellos lo habían rechazado, pero no va a permitir que él sea un egipcio o se olvide de cuál es su raíz. Siempre será un hebreo en su corazón, y eso es lo que transmitiría a sus hijos. Joseph, al hablar, al referirse, al tener un encuentro con sus fraternos en la tierra cuando ellos venían a recoger alimento, él utiliza un intérprete para comunicarse con sus fraternos. Y esto no es porque a él se le haya olvidado el hebreo o cuáles eran el lenguaje, las tradiciones de sus ajim, de sus fraternos. Después de la confusión de lenguas, tras intentar
construir la Torre de Babel, el idioma hebreo solo lo adoptaron los descendientes y los hijos de Shem, de los hijos de Noa. Y Noa tenía 3 hijos, Shem, Jafet y Ham. Y uno de ellos, el primogénito, quien adoptó el lenguaje hebreo, hasta ese lenguaje se fue pasando, transmitiendo hasta Avinu Abraham y toda su descendencia, todo su linaje. El idioma arameo es la mezcla del lenguaje egipcio, babilónico, con hebreo, que corresponde a lo que comenzaron a mezclar en hebreo con babilónico, en otras palabras, un hebreo quebrado. Esto es lo que representa el idioma arameo. El idioma hebreo puro se mantuvo con Avinu Abraham y su linaje. Solo 3 personas son llamadas en hebreo, son llamados hebreos en el Torá como seres individuales: Avinu Abraham, Joseph y Jonah o Jonás. ¿Qué tienen en común estos 3 personajes, Abraham, Joseph y Jonah? Los 3 son separados de la casa de sus padres, enviados a un ambiente hostil y pagano, pero ellos no se convirtieron a sus costumbres e idolatrías. Muchos de nosotros que hoy vivimos entre las naciones somos absorbidos por costumbres, por idolatría, y somos tragados hasta que desaparece nuestro conocimiento sobre Yahuwah, porque no existe una estrecha relación con su Creador, más bien se convierte en una religión más. Joseph vivía en Egipto y sin embargo él vivía las costumbres hebreas, vivía la tradición, las costumbres, las moedim de Yahuwah. Él era un varón que conocía perfectamente el estudio de la posición de las estrellas, del sol y de la luna, de sembrar y cosechar. Joseph había adquirido sabiduría durante todo este tiempo. Había adquirido la rúa de Jodma que Yahuwah le había dado para poder interpretar estos sueños. Joseph vivía en Egipto, se vestía como egipcio, pero no era un egipcio, como usted y yo, que hoy en día vivimos en Egipto, en Misraim, y aunque vestimos como los Misraim, de Misraim, aunque hablamos como los de Misraim, porque no conocemos el idioma hebreo, no lo hablamos, y aunque lo habláramos o intentáramos hablarlo, tardaríamos muchísimo tiempo en aprender. En este caso, Joseph, su esposa, sus hijos, tenían muy en claro lo que ellos eran, hebreos, en medio de egipcios. Bereshit 42:23. Manashe, lo que nos dice precisamente Bereshit 42:23, en donde Manashe era un traductor, el intérprete, servía como intérprete, y no porque Joseph no supiera hablar hebreo o se le hubiera olvidado, sino porque quería hacer creer a sus fraternos que no los entendía. Todo esto tenía un propósito. Joseph enseñaba a sus hijos el idioma, la cultura, las moedim, las celebraciones. Ellos seguían las instrucciones que Abba Yahuwah les había dado y lo que su padre Jacob le había enseñado. No seguían los caminos de los egipcios, aunque vivían en Misraim. Por otro lado, Efraín, vamos a ver la vida de Efraín. Bereshit 41:52. Al segundo, él llamó Efraín, fruto o fructífero, su significado, porque Elohei me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Oshiyahu 8:9. Porque ha ido a Ashur, a Siria, asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Y vamos a ver el significado sobre este asno montés. La palabra es pere.
Strong 6501, que significa burro salvaje, refiriéndose a lo que dice que lo ha hecho fructífero. Burro salvaje, silvestre, salvaje, multiplicación. Vemos aquí que esta letra, Pere, tiene 3 letras, Pei, Resh y Aleph. No se olvide de esto, vamos a ver lo que significa. Este burro salvaje, ¿se acuerdan que Yahushua HaMashiach entró a la tierra de Jerusalén en un burro, montado en un burrito, cuando todos ponían sus palmas y sus mantos de oración, sus talit, para que Yahushua HaMashiach pasara? Oshiyahu 13:15, aunque él fructifique entre sus fraternos, un viento del oriente vendrá. La rúa de Yahuwah aparecerá desde el desierto. Entonces su fuente de Mayim, su fuente de agua, se secará. Se agotará su manantial. Yo saquearé su tesoro, removiendo toda cosa preciosa. Nuevamente aquí encontramos para, la palabra para, que significa llevar fruto. Lo acabamos de ver en la palabra, aunque él fructifique entre sus fraternos. La palabra para fructificar es para, Strong 6500, que significa, o la raíz primaria es llevar fruto, fructificar. Strong 6501, Pere, que es el que vimos hace un momento, que viene de Strong 6500 en un segundo sentido de recorrer salvajemente, asno salvaje y montés. Efraín se desvía del camino por el paganismo en el futuro, que es donde nosotros estamos viviendo. Pero Yahuwah ya tenía un plan de redención, y no solamente al linaje de Efraín, sino también para aquel que tiene un deseo en su interior de renunciar al paganismo en que vive. Joseph tiene el carácter de uno que se va a añadir hijo y quitar la afrenta de alguien que se ha desviado del pueblo. Espero que usted hasta este momento esté comprendiendo este mensaje. Comenzamos diciendo que Joseph, viviendo en una tierra, la tierra de Israel, la tierra de Canaán, la tierra prometida, aunque todavía no estaban viviendo completamente, pero ellos vivían en la tierra de Israel. Posteriormente Joseph es vendido por sus hermanos a Egipto. Aquí él adopta otro nombre, Safnapanea. Aquí él tiene 2 hijos, 2 descendientes, de lo cual uno de ellos, Efraín, es el que se va a engolosinar con toda la riqueza, con todos los dioses, ídolos y tradiciones del mundo. Y él nuevamente se vuelve a perder entre las naciones. Estamos viendo y analizando cómo es que Joseph, la vida de Joseph, representa la vida de nuestro María Yahushua HaMashiach en una sombra, en un tipo. Y lo vamos a ver de verdad. Esto es muy importante, muy valioso, es algo sorprendentemente maravilloso. ¿Cómo es que Yahuwah en este tiempo está llamando a la casa de Efraín? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo es que usted conoció o está conociendo en este momento sobre las raíces hebreas? ¿Y qué es lo que Efraín tiene que hacer en los últimos tiempos? Porque juega un papel muy importante, muy valioso, para que él, Efraín, regrese a la tierra de Israel, regrese a los fundamentos, regrese a la base, regrese a donde está esto que se llama menorá y representa el brazo central a Yahushua HaMashiach, que lo hemos estado viendo en diferentes ocasiones, en diferentes enseñanzas. Efraín, por causas de su condición, de su nombre, de ser fructífero, y por
por gustarle las riquezas del mundo, por gustarle el paganismo, la idolatría, él se desvía del camino. En el futuro Yahuwah ya había preparado un plan precisamente para rescatar a las 10 tribus de la casa de Efraín. Joseph tiene el carácter de uno que va a añadir hijo, que es lo que acabamos de ver. Quitar la afrenta de alguien, en este caso también va a ser de Efraín. Y acompáñeme a Hebreos 13:13, que es lo que nos dice ahí. Así pues, salgamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio, llevando el jerpá. ¿Se acuerdan que vimos la palabra jerpá, que significa oprobio? Que Yahushua Hamoshia llevó para las ovejas perdidas, para los que no tenían Torah, para los que en este tiempo estamos estudiando y leyendo porque no hay escrituras y estamos comenzando a caminar en una verdad, en una emuná, cambiando nombres, los nombres que nosotros conocemos o conocimos en el pasado como verdaderos dioses, verdaderos salvadores, hoy estamos teniendo una verdadera revelación. En otras palabras, Yahushua Hamoshia vino por los enfermos, por las ovejas perdidas. Por esta razón, Yahushua tuvo que ser exiliado para que cualquiera que se encuentre afuera pudiera entrar por los méritos y el pago de Yahushua Hamoshia, que él hizo precisamente en el madero para atraer a él y al pueblo de Israel en Aliyat Teshuvah, en arrepentimiento. De esta forma nos da la oportunidad de ser insertados en el olivo natural. Quiero hacer mención de algunas enseñanzas que hemos tenido. En la enseñanza de hebreos, judíos o israelitas, ahí hablamos el significado de hebreo, que quiere decir el que viene del otro lado del río. Aquí vimos precisamente cómo vino Abraham, Joseph y Jonah. Ellos habían sido separados de su familia para ir a un lugar diferente al que ellos estaban viviendo en un inicio. Si Yahushua Hamoshia, si nosotros vemos esta menorá, este lugar como el río, vamos a ponerlo aquí así, aquí en este lugar, en esta menorá, nos vamos a encontrar con un río. Aquí tenemos este río. Cuando nosotros pasamos de este lado del río, representa a la tierra de Israel, a la tierra de Mizraim. Perdón, cuando nosotros pasamos de este lado, estamos pasando a la tierra de Israel, Eretz Yisrael. Si nosotros cruzamos de este lado, lo voy a poner así como está, de este lado del río, de este lado, estamos viviendo en Egipto, en lo que es Arabia, Siria, cualquier otro país, cualquier otra región, estamos fuera de la tierra de Israel. De este lado del río, estamos dentro de la tierra de Israel. Del otro lado del río, estamos fuera de la tierra de Israel y son todas las naciones paganas. Entonces, ¿cómo es que nos dice aquí lo que acabamos de leer? Que Yahushua Hamoshia, Hebreos 13:3, él era un hebreo, él era un israelita, él vivía en la tierra de Israel, nació en la tierra de Israel, enseñaba en las sinagogas, él hablaba el Torah de Yahuwah, enseñaba las buenas nuevas, la Besorá. Sin embargo, al morir, fíjese bien, dice Hebreos 13:13, así pues, salgamos a él, porque fue colgado en el madero afuera de la ciudad. Esto es un símbolo, Yahushua Hamoshia por fuera. Salgamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio. La palabra que vimos, jerpá.
que Yahushua HaMashiach llevó por todas las ovejas perdidas de la casa de Efraín. Claramente, esto lo sabemos, que Yahushua HaMashiach solamente vino por las ovejas perdidas de la casa de Efraín. Por eso a él lo colgaron afuera de la ciudad, afuera del pueblo, afuera donde estaba el templo, en el monte Moriah, en el monte de la calavera, por fuera. De esta forma nos da la oportunidad de ser insertados en el olivo natural. Ya lo habíamos visto en esta menorá, como el olivo natural, que es Yahushua HaMashiach, y los que están insertados por naturaleza, que es las dos tribus, Yahudá y Benjamín, que hoy se les conoce, que ellos están en el olivo natural. Y todos aquellos que vengan a él por primera vez, haciendo aliyá, reconociendo que necesitamos pedir perdón por vivir fuera de la tierra de Israel, vamos a ser insertados, aquí ya no me equivoco, insertados en el olivo natural. No es el propósito de formar otro grupo separado. Cuando Joseph ve a sus fraternos, él llora. Él llora. Joseph, el de Misraim, el que revela los sueños, él llora. Porque hay algo en su corazón que lo recuerda y los ha perdonado. Espera que sus fraternos hayan cambiado también de su corazón, de actitud, y busquen precisamente una reconciliación cuando ya no existía o ya no hay envidia, cuando ya no hay rencor del pasado. Ezequiel 37:16. Tú, Ben Adán, hijo de hombre, toma un palo y escribe en él, para Yahudá, aquí está, para Yahudá, y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel. Toma otro palo y escribe en él, aquí están los dos palos, por Joseph, el palo de Efraín, toda la casa de Israel y sus compañeros, sus javerín. Reúnelos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Es lo que acabamos de hablar. Esto es lo que representa. Vimos estos dos colores. Este es el original y esta es la sombra o la copia. La tierra de Israel, los hijos verdaderos de la tierra de Israel, y los hijos adoptivos, los hijos que están viviendo por fuera de la tierra de Israel, quienes van a ser insertados. Aquí está. Y es lo que acabamos de ver. Por otro lado, vimos también que este representa a Joseph. Y este representa a Safnapanea, que viene siendo el mismo. ¿Sí? No se me pierda aquí en este ejemplo que quiero darles. Safnapanea invita a sus fraternos, a sus ajim, a una comida, a comer. No es Joseph al que todos conocemos como el virrey de Egipto, rodeado de egipcios, porque Joseph, viviendo en Misraim, él tenía siervos, tenía sirvientes que le sirven, y eran precisamente los egipcios. Estando en una comida, reunidos en una mesa, rodeado de todos sus fraternos, que no saben quién es él. Ellos saben que él es el virrey de Egipto, pero él no habla con ellos en hebreo, sino que utiliza un intérprete, un intermediario. Pero para los fraternos, Manashe es el hijo de Safnapanea. Manashe representa un intérprete solamente de Safnapanea, el egipcio. Les resulta a los fraternos extraño que hay alguien que habla su idioma, precisamente Manashe. Como Safnapanea sabe cuál es el orden de nacimiento y cuál es el mayor y cuál es el menor, no reconocen a Joseph, porque él da la instrucción que se sienten cada uno conforme
Él había reservado un lugar para cada ellos, pero Él los forma y los pone de acuerdo al orden por el cual ellos nacieron. Ellos habían dejado de ver a Joseph por 17 años, o aproximadamente 17 años, cuando él tenía 17 años. Ahora, él está vestido, Joseph, está vestido como Safná Panea, como un líder, como un virrey, como un principal entre Egipto, y está vestido como egipcio. Toda la parte superior de su cara, sus cejas sin barba, su ropa era muy diferente a los hebreos. Con tan solo 39 años, él tenía en ese momento 39 años, 39, 40 años, pero desde la perspectiva de los fraternos, él representa un enemigo. Por lo tanto, y por esta razón, los trata duro. Safná Panea, estamos hablando de Safná Panea, trata duro a sus fraternos para que ellos no se convenzan y quiere descubrir algo en su interior. Pone en la cárcel a Shimeón, el varón, uno de sus fraternos, el segundo, que él hacía unos años atrás había matado junto con su fraterno Leví, había matado a un pueblo entero, al pueblo de Shekem, por causa de haber abusado de su hermana Dina, de su fraterna. En el Sefer Yashar se menciona que Menashe pone en su lugar a Shimeón, que era un hombre fuerte, valiente. Imagínense dos hombres peleando contra un pueblo, solos. ¿Cómo sería la fuerza, la magnitud de su fuerza para poder derrotar? Vamos a ver lo que nos dice el Sefer Yashar, capítulo 51, del 39 en adelante. Y Joseph dijo a ellos, acuérdense que Joseph es Safná Panea, agarren a este hombre y lo recluyen en prisión hasta que sus fraternos vengan por él. Y los hombres valientes de Safná Panea echaron manos de Shimeón para atarlo. Y Shimeón soltó un alto y terrible aullido, y el grito fue oído a la distancia. Todos los hombres valientes de Safná Panea estaban aterrorizados. Al sonido de aullido que ellos cayeron sobre sus rostros, y ellos estaban grandemente atemorizados y huyeron. Todos los hombres que estaban con Safná Panea huyeron, porque ellos estaban grandemente temerosos por sus vidas. Y solo Safná Panea y Menashe su hijo permanecieron allí. Y Menashe, el hijo de Safná Panea, vio la fuerza de Shimeón, y él estaba extremadamente furioso. Menashe, el hijo de Safná Panea, se levantó hacia Shimeón, y Menashe golpeó a Shimeón con un golpe duro con su puño contra la parte posterior de su cuello, y Shimeón fue calmado de su ira. Y Menashe tomó a Shimeón y lo agarró violentamente y lo ató y lo trajo a la casa de reclusión. Todos los hijos de Jacob estaban estupefactos con la acción del joven. Shimeón dijo: ninguno puede decir que este es un golpe de un Misrayim, sino este es un golpe de la casa de mi padre. ¿Se dan cuenta? Cómo Shimeón, sin haber preguntado, algo había sucedido, que él inmediatamente pudo interpretar que el poder, la fuerza que Menashe tenía, no era un golpe de un hombre o cualquier hombre de Misrayim. Este era un golpe de un hombre descendiente de la casa de mi padre. Esto lo conocen perfectamente todos los de la tribu de Israel. Pero desde la perspectiva de Safná Panea, él sí lo reconoce y sabe que tiene un fraterno de su misma madre.
y que cuando no puede aguantar esta situación, tiene que salir del lugar para llorar. Luego regresando, porque él necesitaba ver y tomar una acción y una decisión por sus fraternos. Vemos aquí otra ilustración en el Brit Hadashah, en el libro de Lucas, capítulo 24, del 13 al 35, sobre estos dos hombres que venían camino a Emaús. Usted se va a acordar, Yahushua se les presenta después de haber sido resucitado, pero ellos no lo reconocen y les dicen: ¿eres tú el único extraño y forastero que no sabe lo que ha acontecido? Sus propios fraternos de sangre, porque estos dos hombres que iban camino a Emaús, era Yahudá y era Shimeón, y ellos habían vivido bajo el mismo techo de la casa de Joseph y de Miriam, su madre, la madre de Yahushua HaMashiach. Ellos son. ¿Cómo es posible? Imagínese usted que llega a su casa y sus propios hermanos de sangre no lo reconocen. Ni siquiera cuando ha pasado un lapso de tiempo y no lo pueden reconocer. Lo mismo sucedió con Yahudá y Shimeón en el Brit Hadashah. Ellos también habían sido como talmidim, pero no lo pudieron reconocer. Así es que todo el tiempo, desde que ellos fueron niños, adolescentes, jóvenes y todavía parte del ministerio de Yahushua HaMashiach, no lo habían reconocido. Ellos expresan estas palabras: nosotros pensamos que era Él quien iba a redimir a Israel. Ellos creen todavía, ¿se acuerdan de la enseñanza Besorá? Porque ellos creían que él, Yahushua HaMashiach, se iba a levantar en armas y a derrotar al pueblo romano, pero no era así. Ellos y todos sus talmidín, sus discípulos, ellos sabían que algo iba a suceder y no sucedió porque su mente los había traicionado. Ellos pensaban una cosa sobre el Mesías, pero no era lo que ellos se imaginaban. En otras palabras, creían que iban a derrotar a los romanos y se iba a establecer el Malhut, el reino de Yahushua. Voy a hacer dos preguntas, para que usted la analice y las conteste. ¿Cuál es la única manera que ellos se dan cuenta que es Yahushua? ¿Cómo se dan cuenta? Estos dos fraternos que iban camino a Emaús, que es Yahudá y Shimeón, ¿cómo se dan cuenta que él es Yahushua? Haga memoria. Número 2, la pregunta: ¿cómo lo reconocen? ¿Cómo se dan cuenta que es él? ¿En qué momento? Mientras vemos en Bereshit 43, 29 al 34, donde nos narra precisamente de esa comida que Joseph había preparado para sus fraternos. Estando todos en la mesa, Safná Panea, porque todavía no se da a revelar a él, a sus fraternos, todavía es Safná Panea. Están presentes, fíjense bien, sus hijos, sus fraternos y los egipcios, porque los egipcios eran los sirvientes de Safná Panea. Joseph representa a Yahushua, que son las 12 tribus de Israel y sus ajín, sus fraternos. Y aquí me gustaría que usted se imaginara este cuadro, y no precisamente de la última cena. No se imagine ese cuadro de la última cena. Vea usted esto que le estoy diciendo. Como en el capítulo 43 de Bereshit, del 29 al 34, si usted lo quiere leer detenidamente o buscar para traer a memoria a qué se refiere, nos habla de esta comida. Joseph había invitado a sus fraternos a comer y estaban todos los 12, los 11 fraternos, son 11 hermanos, y él ahí sentado.
Y estaban sus dos hijos, Efraín y Manasés. Y también estaban los sirvientes que eran los egipcios, los Misraim. Vemos que Joseph es un tipo de Yahushua HaMashiach. Cuando Joseph es enviado a Egipto, él le dan un nombre, no se lo dan sus hermanos, se lo da el mundo, Egipto se lo da. Y recibe el nombre de Safnapanea, ¿sí o no? Bien, ahora vamos a continuar con este relato. A los egipcios, que son y representan a las naciones, pero recuerden que Joseph está disfrazado, porque es el mismo, de Safnapanea. Entonces, Yahushua HaMashiach, cuando es enviado a las naciones, al mundo, recibe un nombre. ¿Cuál nombre? Usted dígamelo. El que usted sabe efectivamente es ese. Yahushua HaMashiach, el hebreo, el israelita, el Yahudí, porque él viene de la tribu de Yahudá, el Yahudí, el rey de los judíos, como le llamaba Herodes, él es deportado a Egipto, al mundo, y recibe un nuevo nombre, el nombre de Jesús. Si nosotros sabemos que Jesús significa algo feo, algo desagradable, bueno, para esta ocasión nosotros tenemos que ver que Yahushua HaMashiach, al ser enviado a las naciones, al mundo, recibe un nombre pagano, Jesús. Y vamos a ver esta narrativa, esta comparación, este tipo de estos dos personajes, Joseph y Yahushua HaMashiach, Safnapanea y Jesús. En otras palabras, Safnapanea y Jesús tienen sirvientes egipcios. En este caso, ¿quiénes son los sirvientes de Jesús? Bueno, usted sabe exactamente cuando nosotros vivíamos en el pasado, bajo el conocimiento, bajo el dominio, bajo el poder del nombre de Jesús, y nos hacíamos llamar cristianos. Junto a las 12 tribus de Israel, y el que interpreta entre Jesús y el pueblo de Israel es el primogénito de Safnapanea. Sus hijos están vestidos como egipcios, pero sabemos que obedecen al Elohei de su padre, al padre de Jacob. Y su forma de vida en esta casa es según Yahuwah, el Elohei de Joseph. Vemos aquí a Joseph, Safnapanea, que tiene hijos, y que ellos, a pesar de que viven en Egipto, adoptan una cultura, un lenguaje, una vestimenta al que nosotros estamos viniendo a las raíces hebreas, a conocer nuestro verdadero lenguaje, a conocer a nuestro verdadero creador, a Yahuwah, el Elohei de Israel. Entonces vemos Yahushua, hebreo, disfrazado como Jesús, el griego, entre las naciones de Egipto. Él ha tenido hijos y siervos gentiles, a quien él se le ha revelado como verdaderamente él es, Yahushua. Les enseña cómo vivir según el Elohei de su padre Jacob, y les devuelve el idioma Kadosh, el idioma hebreo. Safnapanea tiene que ver que ya Judá tiene que estar dispuesto, esto es en un sentido profético. Safnapanea, viviendo en Egipto, tiene que ver que ya Judá, su fraterno, aquel que se levantó para representar a sus demás hermanos, tiene que estar dispuesto a dar su propia vida por la vida de su hermano Benjamín. En Bereshit 44, 18 al 34, nos dice que sucede efectivamente que Yahudá le dice a Jacob que él es la garantía de la vida por la vida de Benjamín. La razón hasta nuestros días es que Yahudá y Benjamín siempre estuvieron juntos. La razón por la que hasta hoy en nuestros días se le conoce como a los judíos
o Yahudí en hebreo. Incluso un varón muy conocido como Rab Shaul, usted se acuerda perfectamente de Rabino Shaul, este varón, pertenece a la tribu de Benjamín. Sorprendente, ¿verdad? Maravilloso. Cómo Yahushua HaMashiach se le presenta. Yahushua, que él es Yahudí, él levanta a otro con un corazón ferviente, lleno de ahabá, y que no ha habido otro varón en el Brit Hadashah como él. Si pudiéramos decirlo de esta manera, quien pudiera anunciar la buena nueva como Rab Shaul. Y mucha gente se ha preguntado y han dicho que si Rab Shaul estuviera viviendo en esta época, con toda la tecnología que hay a su alcance, internet, redes sociales, los medios de transporte para llegar en un momento a otro con mucha facilidad, de un país a otro país, de dar la vuelta al mundo completamente, ¿qué sería de Rab Shaul en estos momentos? Estaría enseñando la palabra, el Torah de Yahuwah, yendo de un lado a otro, cuando nosotros lo tenemos que hacer y estamos al alcance precisamente de esa tecnología. Ya me salí del tema, pero vemos cómo Yahushua HaMashiach, siendo un Yahudí, llama a un Rab Shaul siendo Benjamín, nuevamente para estar juntos, para trabajar en unidad. Este Rab Shaul era un fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel. Vemos entonces cómo Jesús está fuera de Israel, fuera. Aquí está el río, ¿se acuerda perfectamente el río? Bueno, aquí está el río. Y dice que él fue colgado en el madero del otro lado, fuera de la ciudad. Jesús está fuera de Israel, con sus siervos gentiles de las naciones paganas, con sus hijos, a quien él ha criado y ha restaurado el Torah, conociendo al Elohei de su padre Jacob, aprendiendo el idioma Kadosh, el hebreo, separados del mundo, viviendo como verdaderos israelitas, guardando los misbot, los mandamientos, los hukim, estatutos y los mishpatim y decretos. Usted y yo que hoy nos encontramos en esta misma situación, y espero que usted lo vea, y lo vea así visualmente, y lo vea con su interior, con su rúa, porque hoy estamos haciendo Aliyat Teshuvah, regresando a Israel con Torah, viniendo aquí a la Eretz Israel, regresando a nuestras raíces hebreas, aprendiendo a guardar y a cumplir los misbot, a guardar las muedim, aprendiendo. Aquí es precisamente donde muchos de nosotros nos identificamos con este cuadro. Conocimos en el pasado a Jesús, que está por fuera de la ciudad de Israel. Le servimos, no lo reconocíamos como a Yahushua, del linaje de Yahudá. Y ahora que nos ha sido revelado o develado, que nos ha abierto los ojos, el entendimiento, la Ruach HaKadosh, porque ella nos los ha permitido, nos ha dejado ver que ya no vemos a Safnapanea, ya no vemos a Safnapanea el griego, el egipcio, ya no vemos a Jesús el griego o romano, a Jesús el de la religión, sino que ahora nosotros podemos reconocer al verdadero Joseph, a Yahushua HaMashiach, y nos está devolviendo incluso el idioma hebreo, nos está enseñando el Torah. Manashe él sabe perfectamente que Safnapanea es Joseph y que nació en la tierra de Israel y que su padre se llama Israel. Por lo tanto, Manashe sabe que Jesús es el hijo de Israel. Aquí está. ¿Sí? Ha quedado maravillado sobre todo por esta
por esta visualización. Entonces, cuando Joseph está seguro que Yahudá está dispuesto a dar la vida por Benjamín y lo presenta, él sabe que está vivo, entonces Joseph se da a conocer a sus fraternos. Cuando Yahushua HaMashiach sabe que usted, que viniendo en otro tiempo, viviendo en otro tiempo, en Misraim, en Egipto, en las naciones paganas, pero que ha sido emuná, fiel, y ha sido un siervo, un sirviente, un abadín, que no va a tomar su Shem, su nombre, para juego, para idolatrarlo. Entonces, Jesús, que en otro tiempo servía en Misraim, se le da a conocer, se le da a revelar como verdaderamente es Yahushua HaMashiach. Hoy en día hay muchos que están conociendo esta verdad, están conociendo esta emet, viendo en Egipto, viendo en Roma al Jesús de la religión. Pero la Ruach HaKodesh está haciendo esta obra maravillosa, dando a conocer su verdadera identidad, su verdadero personaje, Yahushua HaMashiach. En Romanos 14:13, porque a ustedes hablo naciones, puesto que yo soy Sholiach, un enviado de las naciones. Honro mi obra al explicar esto. Si de alguna manera provocara a celos a los que son de mi condición, a los que son de mi carne, esto es, a los Yahudí, e hicieron salvos a algunos de ellos, porque si la ceguera temporal de ellos, los Yahudí, es la reconciliación del Olam Hased, del mundo, ¿qué será de la restauración de ellos? Sino vida entre los muertos. ¿Se da cuenta? Exactamente son estas palabras que acabamos de ver. Es muy diferente los hechos y los acontecimientos de la época de Rab Shaul, porque había un pequeño grupo de los Yahudí que no lo habían reconocido, como hoy en día ellos todavía están esperando al Moshíach por primera vez, nosotros lo esperamos por segunda vez. Y los que sí lo reconocieron, ellos proclaman Besorá, o proclamaban la Besorá, de lo cual nosotros tenemos que continuar proclamando esa misma palabra Besorá. Vea la enseñanza Besorá para que comprenda el significado. Por otra causa de la persecución y esparcimiento, entonces cambió el nombre de Yahushua HaMashiach de descendencia israelí o Yahudí, y ahora para ser proclamado hasta nuestros días se le puso un nombre de acuerdo al imperio que dominaba en aquel tiempo. Y hasta nuestros días, ¿cuál era ese imperio? Roma, llamándolo Jesús Cristo. Nombre por el cual nosotros, o muchos de nosotros, lo conocimos y le servimos, y por causa del favor inmerecido que nos ha sido revelado el verdadero Shem, nombre de Yahushua HaMashiach. Esta es la razón por la cual decimos que estamos regresando a nuestras raíces hebreas, aprendiendo una sola escritura, el Torah. Aquí les dejo estos pasukim para que lo lea, un solo Torah. A llamarlo por su verdadero Shem, nombre. ¿Cuál es el verdadero nombre? Yahuwah. Aquí les dejo otros pasukim para que los vean. Aprender a celebrar su Yom Shabbat, el día que está marcado, cambiándolo del día domingo, cuando íbamos al culto, ¿usted se acuerda? Cuando íbamos al culto, al oculto, y bueno, ya no hacemos eso. Ya tenemos un calendario, el cual nosotros seguimos, y nuestro calendario es solar, lunar, estelar. Hasta el mismo Joseph,
en esta escritura nos revela que el sol, la luna y las estrellas se iban a postrar delante de Joseph. Entonces nosotros seguimos un calendario solar, lunar, estelar, y venimos a conocer cada una de sus moedim, de sus celebraciones, a vestir como israelitas. Vean, una kippah, que es una cobertura para nuestra cabeza, una barba, que es una cobertura para nuestra boca, un talit, que es una cobertura para nuestro cuerpo. Comenzamos nosotros a ser diferentes, a vestirnos como verdaderos israelitas. Y no solamente a tener un talit que representa una cobertura, sino representa estar bajo cobertura. Eso es lo más importante, que nosotros tenemos que aprender principios de autoridad que son establecidos y no pueden ser removidos. La razón por la cual de este lado del río, cuando se predica y se enseña a Jesús, fíjese bien, aquí, aún existiendo una sola Biblia, Reina Valera, hay muchísimas religiones, muchísimas. Y yo creo que hasta este día se siguen creando más y nuevas. Y cada una de ellas cambia, y cada una de ellas tiene diferente interpretación. Pero en el mundo hebreo, israelita, los hebreos tienen que estudiar un mismo Torah. Y ahí está la escritura. Ahí está para que nosotros lo veamos. Por lo tanto, nosotros tenemos que usar este símbolo de talit, que debemos estar bajo una cobertura. ¿Cuál cobertura? La cobertura por la cual hemos sido llamados. ¿Quién nos llamó, estando de este lado del río, quién nos llamó a conocer raíces hebreas? ¿Quién? ¿Fue Yahuwah? Entonces tenemos que aprender a estar bajo sujeción, bajo autoridad. Yahuwah es la cabeza, Yahushua, el hombre, la esposa y los hijos. Y si no hay esposa, entonces uno tiene que estar sujeto a Yahushua HaMashiach. Todo hombre que está bajo autoridad, que aprende este principio de autoridad, está bajo la cobertura de Yahuwah, está bajo la autoridad de Yahuwah. Por lo tanto, él va a extender su manto. ¿Se acuerdan de la historia de Ruth? Cuando le dijo a Boaz: varón, extiende tu manto, dame tu cobertura. Así nosotros tenemos que ser con Yahuwah. Estar bajo cobertura. Aprender un lenguaje kadosh, el hebreo, y quitar de nuestra boca los Elohim que antes pronunciábamos. Los dioses. La palabra Elohim significa dioses o un dios pagano. Eso lo estamos aprendiendo. Y precisamente Rab Shaul hablaba en aquella época, lo que yo les venía diciendo. En Hechos, capítulo 5, 26, dice: entonces fue el capitán con los alguaciles, trajeron a los talmidim sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron ante el Sanedrín, y el Cohen Hakadol les preguntó, diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora han llenado a Yarushalayim con sus enseñanzas y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿A quién se está refiriendo? Yahushua HaMashiach. Muchos de los Kohanim, de los representantes y líderes del Sanedrín, habían creído en Yahushua HaMashiach. ¿Usted se acuerda de Nicodemos? Había otro varón piadoso de Joseph de Arimatea, quien puso el sepulcro para que Yahushua HaMashiach fuera enterrado. Él era un varón que era reconocido como un sadiquín. Por esa razón él tenía influencia, tenía poder en el pueblo. Y muchos de los Kohanim habían creído en Yahushua HaMashiach. Pero como hoy en día de verdad, muchos judíos han reconocido a Yahushua HaMashiach, lo han visto,
han visto toda la enseñanza y están aprendiendo, pero no lo hacen públicamente por cuestiones de los propios judíos que los corren, los sacan de las sinagogas y los expulsan. Yohanan 12:42. Sin embargo, muchos creyeron en él, aún entre los gobernantes, pero a causa de los prushim no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Ahí está. Esta es la respuesta. Y lo vemos en el Torah de Yahuwah. Aunque aún hay parcialmente los de las tribus de Yahudá, hasta que tiene que venir Efraín, y esto tiene que precisamente coincidir con una ecuación matemática para sumar Yahudá y Efraín, para que entonces habrá una gran multitud que puedan proclamar abiertamente su emuná, su fidelidad, cuando reconozcan que Yahushua es el Mochía de Israel. Vamos a contestar la pregunta dos preguntas que habíamos hecho. ¿Se acuerdan que les dije que les voy a dejar una pregunta? ¿Qué pensaron de esa pregunta? Lucas 24:30. Sucedió que al sentarse a la mesa a comer con ellos, tomó lejem y dijo la verajá. Partiéndoles, les dio: Baruch ata Yahuwah, Eloheinu melech haolam, amotzi lejem min haaretz, beshem Yahushua HaMashiach, Amén. Esto es lo que Yahushua pronunció. Una comida igual que Joseph con sus ajim, con sus fraternos. Lo que nos quiere decir y lo que nos quiere revelar es que tiene que haber una comida de por medio, una participación en la mesa de Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach, al partir el lejem que representa el Torah, que también representa el cuerpo del Maryá, que había sido entregado para la remisión de pecados. 24:31. Al instante les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. ¿Qué fue lo que hizo, amados fraternos? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Fue el partir el pan? Fue una de las respuestas. Y la otra fue la bendición, el Torah de Yahuwah, como ellos pudieron reconocerlo. De la misma manera, Israel, la casa de Efraín y la casa de Yahudá van a reconocer a Yahushua HaMashiach, porque todo el Torah de Yahuwah habla de Yahushua HaMashiach, desde Bereshit, desde Génesis hasta Gil Yaná, Apocalipsis o Revelación. Habla de Yahushua HaMashiach. Hasta entonces se nos van a hacer abiertos los ojos y lo vamos a reconocer. Cuando hizo la bendición, la verajá, dijeron, estamos hablando de Egipto, de Misraín y Savna Panea, sus fraternos dijeron, no es egipcio, como quien dice, no es cristiano, es yahudí, israelita, porque solo los israelitas dicen, Baruch ata Yahuwah, Eloheinu melech haolam, amotzi lejem min haaretz, beshem Yahushua HaMashiach, Amén. Tanto los talmidim como los ajim de Joseph, los fraternos, se sorprendieron. Si esto es solo de nosotros, veamos lo que dice el Pasuk 32 de Lucas. Se dijeron el uno al otro. ¿No estaba en nuestra mente embotadas dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cuando nos abría las Katub, las escrituras, Hakadosh, cuando se explica y se enseña el Torah de Yahuwah, entonces se cae el disfraz de Savna Panea. Cuando él habla a través de la palabra de Yahuwah, entonces lo reconocen, pero cuando habla como Savna Panea, no lo reconocen. ¿Qué sucede en ese lugar?
nos lavó los pies, dicen sus fraternos, que esto es una costumbre hebrea. Algo raro está pasando en este lugar. Sus siervos, sus hijos, hablan hebreo, parten el ejem, guardan Shabbat, sus hijos están circuncidados. No creo que le hayan preguntado, oye, ¿estás circuncidado? Pero esto es precisamente lo que nos identifica como israelitas, como hombres que estamos reconociendo el verdadero camino de Yahuwah. Ser hombre sadik, partir el ejem, guardar el Shabbat, además que está guardado dentro de los 10 misbot. Es el cuarto misbot, para que usted lo sepa, guardar el Shabbat y sus muedim. Sus hijos están circuncidados. ¿Qué más hay que nosotros no sabemos? Es la pregunta que se hace en Susajim. Estos son extraños. Estos son familia. Son nuestros fraternos. Romanos 11:25. Porque yo no quisiera, fraternos israelitas, que ustedes fueran ignorantes. Son las palabras de Rab Shaul. En este sod, misterio, no sea que ustedes sean sabios en su propia soberbia y presunción, que una ceguera parcial le ha acontecido a Israel, hasta que la plenitud de las naciones, la Melo Hagoyim, ingresen. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito en Yeshayahu 59:20. El libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Este es mi pacto con ellos. Cuando quite sus pecados, así que en cuanto a la Besorá, son enemigos por causa de ustedes. Mas en cuanto son el pueblo elegido, son muy amados por causa de sus Abot, Abraham, Isaac y Jacob. Porque los dones y el llamamiento de Yahuwah son sin teshuvah, sin arrepentimiento. Yahuwah nos llamó de donde estábamos, aunque no estabas arrepentido, te llamó, para que cuando después tú vinieras a conocer el verdadero nombre de Yahushua HaMashiach, entonces, ahora sí, hagas Aliyat Teshuvah, reconociendo, proclamando el Shem Kadosh de Yahuwah. Por eso es que nosotros proclamamos el nombre de Yahuwah, porque se nos ha dado esta revelación. Cuando se refiere a todo Israel, se refiere a las dos casas, la casa de Yahudá y a la casa de Efraín. Cuando Yahudá está dispuesto a dar la vida por sus fraternos, entonces Joseph se va a dar a revelar. Entonces Yahushua HaMashiach se va a dar a revelar ¿a quién? A los Yahudí de hoy en día. Hasta que Yahudá esté dispuesto a dar la vida por Benjamín, entonces Yahushua HaMashiach va a decir, este es el tiempo, este es el momento. Ahora sí se va a manifestar a los Yahudí. Yo soy Yahushua, como se reveló a Rabino Shaul, siendo él un benjaminita de Benjamín. Persiguiendo, ustedes se acuerdan que él perseguía a todo creyente en Yahushua, que muchos le cambiaron al nombre de Jesús. Dejémosle así. Benjamín ahora ya no persigue a los seguidores de Jesús. El rabino Saúl ya no persigue a los seguidores de Jesús, porque le dice, yo soy Yahushua, como se le manifestó a él, a quien tú persigues. Joseph hace la misma pregunta obligada. ¿Está vivo mi padre? Su propio padre piensa que Joseph está muerto. Los ajín de Joseph piensan que él es un enemigo y Joseph pregunta por el bienestar de su padre. Si nosotros no adoptamos la postura de Manashe, de hacerle caso a Joseph, no a Safná Panea,
que nos está devolviendo su Torah, nos está devolviendo las tradiciones de nuestro pueblo, nos está devolviendo incluso el idioma Kadosh, entonces vamos a poder ser los intérpretes entre Moshiach y los nuevos Ajim, que aún todavía no lo han reconocido, que aún todavía no lo han proclamado y no se les ha dado a conocer. Porque lo siguen viendo como a un egipcio, como si por el contrario yo hablo con un egipcio, me comporto como egipcio, vivo como egipcio, si sigo las costumbres egipcias, nunca van a poder ver a Yahushua HaMashiach en mi persona, en su persona. Si usted sigue viviendo como un egipcio, como un misraim, como un mundano, nunca van a poder ver a Yahushua HaMashiach, ni en su vida, ni en la de su familia, no lo van a poder ver. Joseph habla en Egipto con una personalidad egipcia. Ya no tenía una identidad hebrea porque se los habían quitado. Sus fraternos no lo reconocieron, pero Joseph sí lo reconoció. En cuanto los vio, lo mismo sucede con el Moshiach de Israel, el Moshiach Yahudí. ¿Qué sucede hoy en día? Quitaron el nombre hebreo, Yahushua, y pusieron el nombre Jesús. Quitaron su vestimenta hebrea y le pusieron una ropa greco-romana. Por esa razón sus fraternos Yahudí no lo reconocen, no pueden ver, dicen, eso no es Yahushua, Jesús no es el que nosotros esperamos, Él no es de nuestro linaje, Él es el Jesús romano que enseñan y hablan. Muchos creen en Jesús, han quitado, fíjense, muchos de los que creen en Jesús han quitado el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, y solo han dejado el Nuevo Testamento, y eso véalo, precisamente en las congregaciones hablan del Antiguo Testamento cuando les conviene o cuando quieren, pero no las instrucciones que están ahí. Y el libro con el cual ellos se mueven, enseñan y hablan y dominan, es el Nuevo Pacto. Resulta que cuando Yahushua HaMashiach hablaba, no había nuevo pacto. Además, él estaba apuntando todo para el Torah de Yahuwah, para el Tanakh o el antiguo pacto. Y los profetas y todo el Torah está apuntando a Yahushua HaMashiach. En esto termina que en una unión perfecta. Juan capítulo 22 nos enseña y nos dice: yo y mi Padre somos uno. Nosotros también necesitamos ser uno. Juntos, unidos en el Torah, en el mismo sentir, en el mismo pensamiento, en un mismo rúa. Y ya para terminar, quiero decirle que hay 3 pasos. Quizá usted quiera hacer más pasos, pero es suficiente para hacer Aliyat Teshuvah, regresar a Yahuwah y a Yahushua, al hebreo, al israelita, al Yahudí, al Mesías, al Moshiach, al que nosotros estamos esperando. Una vez que usted lo haya reconocido, haya usted dado testimonio de que verdaderamente Él es, y está convencido que, aunque sea la misma persona, en un diferente papel que jugó, que enseñó, que aprendió en el pasado, conociéndolo como Jesús, como Jesucristo, pero que hoy reconoce que Él es Yahushua, usted tiene primeramente que reconocer el error, pedir perdón, número 2, y número 3, no volver a repetirlo. Esto es algo que nos ayuda para hacer Aliyat Teshuvah en todos los ámbitos, en todas las áreas de nuestra vida. Si nosotros hemos pecado, si nosotros hemos cometido algún acto horrendo, horripilante, feo, asqueroso, nosotros tenemos primeramente que reconocer. Si no reconocemos el pecado, es imposible continuar con los demás. Reconocer el error, el pecado.
arrepentirse, pedir perdón a Yahuwah y prometer y pedirle que nos ayude a que nosotros no volvamos a caer y no volvamos a repetirlo. Esto lo vemos cuando Yahushua HaMashiach se le acercaron hombres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños, llevando a una mujer adúltera que había estado en pecado de adulterio y fornicación. Y le dijeron, la ley de Moisés nos dice que debemos apedrearla. Yahushua HaMashiach le dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y cada uno de ellos, iniciando por los más viejos, por los ancianos, quienes ellos habían reconocido que habían cometido muchísimos pecados y que les llevaban mucha diferencia a los jóvenes. Entonces, la mujer, Yahushua HaMashiach le dice a la mujer, mujer, ¿quién te acusa? Ella voltea y ve que no hay nadie. ¿Por qué? Porque en ese momento ella reconoce su error, se arrepiente y Yahushua HaMashiach le dice, vete, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Nosotros estamos expuestos a repetir una y otra vez los mismos pecados, pero una y otra vez nosotros tenemos que venir delante de Él y pedir perdón, todas las veces que sea necesario. Yeshayahu, Isaías 2:5. Oh casa de Jacob, vengan, tengamos halajá, caminemos en la luz de Yahuwah. Que Yahuwah los barú y tenga rahamín de cada uno de nosotros, de su pueblo, de todos aquellos que estamos regresando en Aliyat Teshuvah, en arrepentimiento, a reconocer el Torah de Yahuwah, reconociendo que el nombre de nuestro Maryá, de nuestro Redentor, es Yahushua HaMashiach, y que el nombre de su Padre, el nombre de Eloah de Israel, Yahuwah, el Elohei, el Creador, y nosotros tenemos que venir a Él. Que Yahuwah les dé su bendición, su berajá. Shalom, shalom.